Por un país que nos inspira y sin barreras. Por mi familia, mi ciudad, Colombia entera. Siempre lo damos todo, visión y desarrollo. Por montañas, llanuras y valles, la excelencia nos hace más grandes. Una misma bandera, regiones enteras de gente perseverante. Una tierra que anhela saber sin fronteras, salir adelante. Caminando juntos, dejamos huella, cultura viva de una tierra que prospera. Hoy escribimos nuevas historias, Universidad Cooperativa de Colombia. Colombia nos inspira, queremos calidad y mejorar tu vida, llevando educación por mi tierra querida, propósito y pasión, trabajo y armonía. Somos solidarios, sigamos avanzando siempre codo a codo, por un país más grande sé que tanto añoro, por oportunidades y bien para todos. Caminando juntos, dejamos huella, cultura viva de una tierra que prospera. Hoy escribimos nuevas historias, Universidad Cooperativa de Colombia. Bueno, un cordial saludo para todos. Mi nombre es Jenny Carolina Camacho, soy psicóloga en formación, practicante de la coordinación alumni de la Universidad Cooperativa de Colombia en el campus Bucaramanga. Me es muy grato saludarles el día de hoy y darles la bienvenida. La Universidad Cooperativa de Colombia, a través de la red de contacto alumni y la red de enlace y apoyo laboral, les da la bienvenida a su ciclo de conferencias que pretende establecer vínculos afectivos y asertivos entre la universidad y sus egresados. Desde Alumni generamos espacios permanentes donde los egresados participan de forma proactiva en la vida universitaria con sus compañeros, profesores, facultad y universidad, trascendiendo y validando su papel como miembro de la comunidad educativa de la Universidad Cooperativa de Colombia, fortaleciendo así el vínculo con su alma mater. Es así como en un proceso continuo de crecimiento y desarrollo facilitamos la continuidad del proceso de formación a partir del interés específico de los egresados, quienes proponen y establecen líneas de formación y actualización a través del portafolio de capacitación, que el día de hoy nos ofrece la Facultad de Administración con la capacitación Diferencia entre acoso laboral y acoso sexual en las organizaciones. Agradecemos la asistencia de las diferentes sedes de la Universidad Cooperativa y demás invitados que hoy nos acompañan. Le informamos a todos nuestros asistentes que esta conferencia será grabada. Las preguntas que surjan a lo largo de la conferencia serán atendidas por nuestro conferencista al final de la charla. Sin más preámbulo, le damos la bienvenida a nuestro conferencista del día de hoy, Roberto Arley Gómez García, abogado, especialista en salud ocupacional y riesgos laborales y magíster en seguridad y salud en el trabajo. Bienvenido, doctor Roberto Arley. ¿Podría continuar? Hola, buenas noches para todos, para todas, ¿cómo están? ¿Me escuchan Buenas bien? noches. Bien, sí, señor. Gracias. Perfecto. Bueno, realmente pues muy complacido de poder compartir con ustedes este escenario en el cual vamos a debatir sobre un tema muy importante, en particular en este caso, a encontrar la diferencia que existe entre el acoso laboral y el acoso sexual y básicamente poder distinguir la competencia que le asiste al comité de convivencia una vez sea conocida una queja en una organización, ya sea de carácter público o de carácter privado, y la gestión y el diligenciamiento que debe precisamente atender el comité de convivencia ante estas presuntas conductas que se puedan presentar dentro de las organizaciones y que realmente reviste la necesidad de discriminarlas para efectos de no entrar digamos, en conductas que puedan de alguna manera extralimitar las funciones del comité o de alguna manera conductas omisivas porque precisamente el comité deja de ser operativo o diligente. Entonces, no sé si ya podemos iniciar. Sí, profe, ya podrías continuar.
Entonces, lo primero que tenemos que aterrizar dentro de esta charla es acercarnos a la caracterización del problema. Precisamente el acoso laboral o el moving es un fenómeno que cada día toma mayor importancia dentro de las organizaciones debido al impacto que genera en la productividad. Digamos, tomando como punto de referencia la pandemia, de este punto en adelante hacia el futuro, se ha venido generando una mayor aprobación en cuanto a los controles que definan las organizaciones para prevenir conductas de acoso laboral o para, de alguna manera, atenuar los peligros psicosociales, porque estos pueden afectar claramente la productividad en las organizaciones. Entonces, este tipo de peligros psicosociales que precisamente con conceptos un poco anacrónicos y claramente desvirtuados por la economía actual, eran desestimados. Actualmente se ha entendido la necesidad de establecer controles que permitan de alguna manera mejorar el clima organizacional y esto de manera directa pues aumentar la productividad y la calidad en los productos o servicios que oferta una organización. Cuando se habla de acoso laboral, el acoso tiene normalmente unas fases. Y la primera fase inicia con un incidente crítico que genera un conflicto a partir del cual el trabajador empieza a ser criticado o perseguido. Posteriormente de este evento crítico, pues se pueden iniciar procesos de estigmatización o acoso, donde se identifican acciones cuya finalidad busca causar un daño de manera sistemática. Posteriormente ya inicia la intervención por parte de la organización porque el problema es conocido por los niveles de decisión, en este caso el comité de convivencia, y aquí se plantean acciones que puedan variar entre hacer algo o no hacer nada dentro de una organización para al final, desafortunadamente en gran parte de los casos, se puede terminar con una marginación o una exclusión de la vida laboral. En ocasiones el trabajador termina renunciando precisamente al trabajo. Entonces, cuando nosotros hablamos del acoso laboral, tenemos que referirnos particularmente a la Constitución Política de Colombia, específicamente en su preámbulo y el artículo 25, porque en el preámbulo se establece que Colombia es un Estado social de derecho, y en el artículo primero también, perdón, el cual se fundamenta en la dignificación de las condiciones del ser humano. Dentro de esa dignificación de las condiciones del ser humano, precisamente está la dignificación del trabajo. Tanto así que el artículo 25 de la Constitución elevó a rango de derecho fundamental el trabajo. Por tanto, el trabajo goza de una especial protección por parte del Estado, el cual debe ser prestado en condiciones dignas y justas. Por eso precisamente es que encontramos que la acción de tutela en ocasiones, como un mecanismo subsidiario, puede ser el mecanismo técnico que para ejercer una defensa ante la vulneración de derechos laborales, pero de manera excepcional. Ahora, ¿qué busca proteger la ley 1010? Precisamente como lo vemos en la diapositiva, esto es tomado de la misma ley 1010, es tutelar o proteger unos bienes jurídicos que son conocidos como el trabajo en condiciones dignas, la libertad, la intimidad, la salud mental y la armonía y el clima organizacional. ¿Y por qué tenemos que, como organización, buscar proteger estos bienes jurídicos? Porque el incumplimiento, la precarización de estos derechos puede producir efectos nocivos en el estatus personal del sujeto pasivo o la víctima del acoso, en su esfera física, en su esfera psíquica y en su esfera emocional y claramente en la esfera laboral. Ahora, ¿cuáles son las partes en el acoso laboral? Entonces, en el acoso laboral encontramos dos partes. El sujeto activo, que viene siendo la persona que esgrime o adelanta la conducta acosadora, y el sujeto pasivo, que es la víctima de la conducta. El acoso laboral se puede dar de diferentes maneras, de manera horizontal o de manera vertical, ya sea descendente o ascendente. De manera horizontal, cuando se da entre pares, es decir, entre personas que ostentan una misma condición o una posición jerárquica dentro de una organización. De manera vertical puede ser descendente cuando es la conducta ejercida por un superior jerárquico, y de manera ascendente cuando es un inferior jerárquico el que busca acosar laboralmente a un superior jerárquico.
pero en última la conducta es vertical. Por tanto, la conducta puede ser horizontal o vertical, descendente o ascendente, hablando del acoso laboral. La misma ley 1010 estableció unas modalidades para el acoso laboral y acá encontramos 6: el maltrato laboral, la persecución laboral, la discriminación, el entorpecimiento laboral, la inequidad y la desprotección. Si bien en este encuentro no vamos a entrar en el detalle del análisis de cada una de estas, porque lo que vamos a distinguir acá es la diferencia entre el acoso laboral y el acoso sexual, genéricamente estas son las modalidades de acoso. ¿Dónde las encontramos? En la ley 1010 del año 2006. Sin embargo, a partir de la entrada en vigencia de la ley 2191 del año 2022, se anexó una nueva modalidad que se conoce como la desconexión laboral. Y esta ley, precisamente 2191, busca regular y promover el derecho de los trabajadores y las trabajadoras a desconectarse laboralmente, permitiendo de esta manera, digamos, el goce y la plena libertad para manejar el tiempo libre y destinarlo para aquellas actividades que cada uno o cada una disponga. Esta ley de desconexión laboral, precisamente en la definición que nos entrega, nos habla que es el derecho que tenemos los trabajadores, trabajadoras, servidores públicos a no tener contacto por cualquier medio o herramienta, ya sea tecnológica o no, para aquellas cuestiones relacionadas con el ámbito laboral. ¿En dónde? En esos horarios que exceden de la jornada ordinaria o máxima legal. Precisamente cuando nosotros hablamos de la jornada laboral, tenemos que tener presente que la jornada laboral es aquella que las partes hayan pactado y a falta de acuerdo se entenderá como la máxima legal. Es decir, por eso encontramos personas que tienen jornadas de trabajo de medio tiempo, por ejemplo, 20 horas semanales, 23 horas semanales, porque ese fue el acuerdo al que llegaron las partes. En este caso, la jornada laboral fue un acuerdo entre las partes, pero cuando no hay acuerdo se entenderá que es la máxima legal, que se tendrá que distribuir ya de manera precisamente concertada entre las dos partes, empleador y trabajador, atendiendo las diferentes modalidades. Entonces encontramos la jornada laboral flexible, la jornada laboral por turnos de trabajo, que son y la jornada laboral máxima legal, que son las jornadas que ha establecido la legislación colombiana. Ahora, cuando nosotros hablamos del acoso laboral, debemos tener presente que existen 3 tipos de medidas frente al acoso. Están las medidas preventivas, las medidas correctivas y las medidas sancionatorias. Son los 3 tipos de medidas frente a conductas presuntas de acoso laboral. Entonces, dependiendo ante quién se da ese primer paso o el génesis de la queja, entonces se va a conocer si la conducta si la medida es preventiva o si la medida, por lo contrario, es una medida correctiva o una medida sancionatoria. Pero primero vamos a distinguir cuáles son los elementos del acoso laboral. Para que se hable de acoso laboral se tienen que cumplir 3 criterios o 3 condiciones. La primera, la conducta debe ser sistemática. Es decir, para que se hable de acoso laboral, la conducta debe ser repetida en el tiempo como regla general. Sin embargo, el derecho normalmente para cada regla general presenta una excepción y es que la misma ley 1010 en su artículo 7º estableció que cuando una conducta por sí misma, aunque se realice por una única vez, tenga la capacidad de menoscabar la dignidad y la honra del sujeto pasivo, se podría hablar excepcionalmente de una conducta de acoso laboral. Sin embargo, por regla general, para que la conducta se hable o se pueda a primera vista entender como una conducta de presunto acoso laboral, debe ser sistemática. Y ese es el primer criterio, la habitualidad de la conducta. El segundo criterio es que la conducta debe ser demostrable. Precisamente, este elemento es el que en ocasiones genera una carga impositiva que dificulta al sujeto pasivo demostrar la ocurrencia de la conducta. ¿Por qué al sujeto pasivo? Porque por regla general, porque las normas y precisamente el Código General del Proceso así lo ha establecido, la carga de la prueba le corresponde a aquel que desea demostrar un hecho. Entonces, en este caso,
el sujeto pasivo, como es la persona que le interesa demostrar la acaescencia de una conducta presunta de acoso laboral, sobre él recae la carga probatoria, es decir, será el sujeto pasivo, como regla general, el llamado a demostrar y a aportar las pruebas que demuestren la conducta que se está presentando como conducta de presunto acoso laboral. Evidentemente, generando en ocasiones una carga que puede llegar a ser desconsiderada tratándose de la misma víctima. Sin embargo, cuando la misma ley 1010 estableció una excepción a esta regla general. Entonces, por regla general, la carga probatoria recae sobre el sujeto pasivo. Sin embargo, la ley 1010 estableció que cuando la conducta es pública, la carga de la prueba se invierte. ¿Y por qué se invierte? Porque se presume que estamos ante una conducta de acoso laboral. ¿Esto qué quiere decir? Cuando el sujeto activo esgrime conductas que se pueden llegar a encasillar o adecuar típicamente dentro de conductas de acoso laboral, entonces la conducta se presume inmediatamente como una presunta conducta de acoso, generando digamos, un traslado de las pruebas. Ya no sería el sujeto pasivo el llamado a demostrarlo, sino por lo contrario, el sujeto activo el llamado a desvirtuar esa presunción. Cuando estamos ante conductas públicas, esas conductas en donde precisamente participan más de las partes del acoso, es decir, activo y pasivo, y participan otras personas. Esas conductas se pueden dar en reuniones físicas por medio, digamos, de convocatorias o reuniones convencionales, pero también se puede hacer por el uso de plataformas, de redes sociales, grupos de WhatsApp, correos electrónicos. Es decir, cuando se pueda percatar o percibir someramente una presunta conducta de acoso laboral de manera pública, el sujeto pasivo lo único que tendría que hacer ante el comité de convivencia sería radicar la queja y demostrar que la conducta se ha venido presentando de manera sistemática y pública, para que de esta manera la carga de la prueba se invierta y ya no sería el sujeto pasivo el llamado a demostrar los hechos, sino el sujeto activo, aquel que tenga que desvirtuar tal presunción. Ahora, cuando nosotros hablamos del tercer elemento, el tercer elemento también es muy importante, porque el tercer elemento me habla de una intencionalidad específica, y ahí tenemos los tres elementos. Primero, la conducta debe ser sistemática. Segundo, la conducta debe ser demostrable. Y el tercero, la conducta debe tener una intencionalidad específica. ¿Y cuál es la intencionalidad específica? Y quiero que tengan muy presente esto que estoy hablando, porque es el principal elemento que distingue al acoso laboral del acoso sexual, y es la intencionalidad. En el acoso laboral estamos hablando de una intencionalidad que ya está definida por la ley, precisamente la ley 1010, y corresponde a generar miedo, terror, angustia, desmotivación laboral y por último, inducir a la renuncia. Cuando yo hablo de una intencionalidad específica, tenemos que tener presente que en el derecho existen unos criterios de imputación, es decir, unos mecanismos por medio de los cuales se le pueden dilgar a una persona la responsabilidad por una conducta. Estos criterios, tal vez alguna lo han podido escuchar en medios de comunicación o si han recibido formación en derecho, son el dolo, la culpa y la preterintención. ¿El dolo qué es? El dolo es la intención de querer causar un daño conociendo el resultado de la acción y aún así queriéndola realizar. Por eso cuando nosotros hablamos de un homicidio doloso, cuando una persona esgrime un arma de fuego y le dispara a otra, su conducta es dolosa porque él sabe que le puede causar la muerte al momento de esgrimir el arma y generar los impactos de bala. Entonces, la conducta es dolosa. Cuando hablamos del acoso laboral, y yo les hablaba de la intencionalidad específica, y es que el dolo precisamente es eso, la intención de querer causar un daño. En el acoso laboral y en el acoso sexual se habla de el dolo, porque yo no puedo acosar laboralmente a una persona si esa no es mi intención. Cuando yo hablo de la culpa es la omisión al deber objetivo de cuidado, es decir, actuar de manera contraria a como tendría yo que actuar.
pero no porque tenga una intencionalidad de causar esa conducta, sino porque yo soy imprudente, negligente o porque no tengo la pericia o el conocimiento para realizar cierta acción o actividad. Entonces, la diferencia entre el dolo y la culpa es que en el dolo hay una intención. En la culpa, yo actúo de manera imprudente, de manera negligente o por falta de conocimiento o pericia y genero un daño, pero yo no estoy buscando esto. Es decir, esa no es mi intención. Entonces nos vamos a centralizar en el dolo porque las conductas ya sea de acoso laboral y acoso sexual generan ese criterio de imputación. Es decir, la conducta debe ser dolosa. Yo no puedo acosar laboralmente a alguien si mi intención no es causar miedo, terror, angustia, desmotivación laboral o por último, inducir a la renuncia. Entonces les voy a poner este ejemplo y ustedes me van a decir una de las frases que se escucha mucho en los entornos laborales. Y es que tenemos al superior jerárquico que por alguna razón los indicadores en ventas están por debajo de los niveles, digamos, de mínimos que permiten mantener un punto de equilibrio. Y encontramos que ese superior de manera sistemática y habitual esgrime comentarios como: tengo 200 hojas de vida acá esperando y si no subimos las ventas voy a tener que empezar a generar cambios y tomar hojas de vida de estas 200 que tengo acá esperando. Entonces, al analizar nosotros esta conducta, podemos identificar que si se ha hecho repetida o habitual, se cumple el primer criterio, es una conducta habitual o sistemática. Segundo, si el sujeto pasivo considera que esa conducta es una conducta de presunto acoso laboral por persecución, por maltrato o por, digamos, desprotección, puede ser también, esa conducta entonces generaría una inversión o un traslado de la carga de la prueba porque es una conducta pública. Y tercero, ¿cuál es la intencionalidad específica del sujeto activo en este caso? Generar miedo, probablemente, temor, angustia para aquellas personas que son digamos, que tienen los menores indicadores en ventas, desmotivarlas y por último, inducir a la renuncia. Entonces podríamos estar hablando de que esa conducta es una conducta constitutiva de presunto acoso laboral. Pero, ¿por qué es el Comité de Convivencia el llamado a resolver esta controversia? Porque es que estamos hablando de un dolo laboral. Es decir, es un dolo, porque es una conducta dolosa, que lo que busca es generar una afectación en el status quo del trabajador, como les decía acá, en los bienes jurídicos tutelados. Entonces, lo que busca de alguna manera es generar un efecto nocivo en la parte psíquica, física, emocional y laboral, pero no más allá de esto. Por eso cuando hablamos del acoso laboral, estamos hablando de que la competencia que le asiste al Comité de Convivencia hace parte de los mecanismos preventivos. El Comité de Convivencia está facultado para resolver este tipo de conflictos atendiendo o utilizando mecanismos de, digamos, basado en el ánimo conciliatorio de las partes o estableciendo de alguna manera compromisos que permitan solventar la conducta y de esta manera no generar ese impacto negativo en el clima organizacional, gestionando adecuadamente el recurso humano. Eso es lo que busca el Comité de Convivencia. Por eso el Comité de Convivencia hace parte de las acciones preventivas. ¿Qué es lo máximo que puede solicitar el Comité de Convivencia? Puede solicitar, por ejemplo, traslados, de ser posible, cambio de dependencias de una parte o la otra y establecer compromisos, los cuales tendrá que realizar seguimiento para verificar el cumplimiento por cada una de las partes. Pero ojo, hay que dejar algo por sentado. El Comité de Convivencia no tiene facultades sancionatorias, por tanto, no será el Comité de Convivencia el llamado a condenar una conducta por acoso laboral, porque no tiene esa facultad. Es una facultad claramente preventiva, la que se le ha asignado a los comités de convivencia. Ahora, cuando hablamos de las acciones correctivas, las acciones correctivas se le han destinado exclusivamente al inspector del trabajo o a los inspectores, en este caso de policía, a los personeros municipales, en aquellos lugares donde no exista inspector del trabajo.
Pero ¿cuál es la función de esa acción correctiva? Pues una vez el inspector de trabajo conoce de manera oficiosa la queja por parte del sujeto pasivo, conminará o instará y notificará al empleador para que ponga en marcha las acciones preventivas, es decir, para que ponga en funcionamiento el comité de convivencia. Pero ¿qué ocurre si en este trámite el inspector de trabajo se percata que el empleador no ha creado el comité de convivencia o en su defecto lo ha creado, pero no le ha permitido el espacio para que sea capacitado y formado en la prevención de este tipo de conductas y en la resolución de conflictos? Entonces, el inspector de trabajo iniciará un proceso sancionatorio administrativo contra ese empleador por el incumplimiento de normas del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, lo importante acá es que tengamos presente que en las acciones correctivas tampoco se les ha facultado la imposición de sanciones. Es decir, no es el comité de convivencia y tampoco es el inspector de trabajo el llamado a sancionar conductas de acoso laboral. ¿Qué hace el inspector de trabajo? Recepciona la queja, notifica al empleador para que ponga en marcha las acciones preventivas. Pero si se percata de que no cuenta con las acciones preventivas, iniciará un proceso sancionatorio administrativo. Por eso, como vemos acá en la diapositiva, si yo inicio la queja por presunto acoso laboral ante el comité de convivencia, este comité buscará dar solución al conflicto buscando mecanismos conciliatorios o en su defecto tomará decisiones que consideren adecuadas, como pueden ser el traslado de dependencia, el cambio de jornada laboral, entre otros. Pero si se inicia el proceso ante el inspector de trabajo como el ejercicio de las acciones correctivas, lo que hará el inspector será conminar preventivamente al empleador para que ponga en marcha los procedimientos confidenciales referidos, es decir, para que ponga en marcha el comité de convivencia. Pero entonces, ¿cuáles serán las acciones sancionatorias? Cuando agotado este trámite, aunque no es requisito acudir ante previamente el comité de convivencia, por ejemplo, o el inspector para acudir ante las acciones sancionatorias, pero sí se recomienda. Entonces, las acciones sancionatorias se adelantan en el sector privado ante un juez laboral y en el sector público ante el Ministerio Público. En este caso, el juez laboral recibirá esa demanda y puede sancionar tanto al acosador o la parte activa, pero también puede sancionar al empleador que haya sido tolerante con el acoso. ¿Cuándo el empleador ha sido tolerante con el acoso? Cuando su comité ha sido displicente y negligente con la queja presentada y no ha dado espacio, por ejemplo, para que las partes logren acuerdos o suscribir de alguna manera compromisos y solventar de esta manera la conducta que se está presentando. Entonces, acá es donde encontramos un elemento importante y medular, y es que el comité de convivencia realmente le genera al empleador una garantía que permite demostrar que aunque la conducta se ha presentado, porque yo como empleador no podría de alguna manera asumir una responsabilidad en una conducta que claramente es individual, pero sí puedo demostrar que no he sido negligente ni tolerante, porque el comité ha actuado. Pero para que el comité actúe debe estar capacitado, debe contar con la información y la pericia necesaria para distinguir qué es una conducta de acoso laboral y qué no. Entonces, cuando se presentan, por ejemplo, quejas ante el comité de convivencia, en donde no se narran de manera cronológica, es decir, en orden de tiempo y de fechas los hechos, en donde simplemente la queja se resume a compartir o a narrar unos hechos sin ningún tipo de material probatorio que permita inferir someramente la consecución de la conducta, entonces el comité puede llegar a rechazar la queja o en su defecto la va a atender buscando que las partes lleguen a un acuerdo que satisfaga las pretensiones de cada una y que no afecte los bienes jurídicos tutelados y sobre todo el clima organizacional.
¿Qué sanciones puede imponer el juez laboral? Entonces puede sancionar con una multa entre 2 a 10 salarios mínimos, ya sea para el sujeto activo y para el empleador que ha sido tolerante. Puede sancionar al empleador con el pago de hasta el 50% de los gastos médicos en que haya incurrido la EPS si ha tenido que generar prestaciones asistenciales para la persona víctima del acoso laboral, porque ha tenido que incurrir, por ejemplo, en tratamientos médicos, en incapacidades médicas derivadas de esta conducta, o como una justa causa de despido por parte del empleador para el sujeto activo. Miren que en este caso ya el juez sí puede sancionar. Claramente no lo puede hacer ni el comité de convivencia en las acciones preventivas, ni el inspector de trabajo en las acciones correctivas. Sí la puede hacer el juez laboral en las acciones sancionatorias, los mecanismos sancionatorios. Ahora, cuando nosotros terminamos de entender esto, entonces analizamos claramente que, para resumir y hacer una sinopsis del concepto, el acoso laboral lo que busca de alguna manera es generar un ambiente laboral hostil, un ambiente laboral precario y un ambiente laboral que no genera una armonía y que afecta a unos bienes jurídicos, como puede ser, por ejemplo, el derecho a la intimidad, a la libertad, a la salud mental y el derecho al clima organizacional. En este caso, cuando nosotros entendemos esto, partimos de que para que exista una conducta presunta de acoso laboral se tienen que cumplir los 3 criterios que ya hablamos en precedencia, y es la habitualidad de la conducta, es decir, que sea repetida; la segunda, que sea demostrable; y la tercera, que tenga una intencionalidad específica, es decir, la conducta debe tener un dolo, que es causar miedo, terror, angustia, desmotivación laboral o, en su defecto, inducir a la renuncia. Y eso lo entendemos como las conductas de acoso laboral. ¿Dónde encontramos esto? Ley 1010 del año 2006. Y ahora nos preguntamos si el acoso sexual, cuando nosotros hablamos del acoso sexual, entendemos que el acoso sexual es una conducta que tiene una característica, y es generar una reacción obligada y no deseada por parte de una persona, pero cuando la finalidad no tiene nada que ver con la parte laboral. Por eso en el acoso sexual el dolo cambia. Ya no hablamos de dolo laboral, hablamos de dolo penal. Y es decir, el dolo penal ya tiene que ver con una conducta típica, antijurídica y culpable. ¿Qué quiere decir en este caso? Estamos hablando de una conducta que tiene una sanción penal. ¿Por qué? Porque acá lo que se busca de alguna manera es proteger un bien jurídico que dentro del derecho penal tiene una importancia preponderante, precisamente. Y es que cuando nosotros hablamos del acoso sexual, no quiere decir que el acoso sexual no se pueda presentar en el trabajo. Evidentemente, cuando hablamos de acoso laboral, también podemos hablar de acoso sexual laboral que se pueda presentar en el trabajo. Pero el acoso laboral es una conducta que exclusivamente hace parte de las relaciones de trabajo, mientras que el acoso sexual no siempre tiene que ver con las relaciones de trabajo. Básicamente lo que tiene que haber es una asimetría de poder, es decir, que exista diferencia o una diferencia de poder entre el sujeto activo y el sujeto pasivo, hablando del acoso sexual. ¿Qué dice el Código Penal sobre las conductas de acoso sexual? Miren que el artículo 210 le dice lo siguiente: el que en beneficio suyo o de un tercero y valiéndose de una superioridad manifiesta o relaciones de autoridad o de poder, que le estaba comentando, ya sea fundamentadas en temas de edad, sexo, posición laboral o social o familiar o económica. Y aquí te encontramos unos verbos rectores y son: acose, persiga, hostigue o asedie, ya sea de manera física o verbal, con fines sexuales no consentidos, incurrirá en la prisión de 1 a 3 años. Entonces acá estamos hablando ya de un delito. En los delitos también existen unos delitos que son querellables. Los delitos querellables son objetos de negociación entre las partes, es decir, pueden llegar a conciliarlos.
Pero este delito no es un delito querellable. Por tanto, al no ser un delito querellable, no es objeto de negociación o conciliación o transacción. Por tanto, mal haría el comité de convivencia en adelantar un trámite dentro de una conducta de acoso sexual, digamos, desnaturalizándola y dándole una connotación de acoso laboral, porque estaríamos de alguna manera revictimizando a la víctima, obligándolo a establecer compromisos y a establecer un ánimo conciliatorio de un delito que no es conciliable. Por eso el comité de convivencia no tiene competencia para adelantar un proceso por una conducta presunta de acoso sexual, porque ya sabemos que el comité de convivencia, la facultad que le asiste es una facultad preventiva, que son la facultad que la ley le otorgó para efectos de las conductas de acoso laboral. Pero en las conductas de acoso sexual, el comité de convivencia no tiene facultades. Sí debe tener conocimiento para distinguirla y entender que al rechazar la queja, no termina su función como miembros del comité o como comité o cuerpo colegiado, porque tendrá que brindarle apoyo a este sujeto pasivo, que puede ser un hombre, una mujer, y acompañarla para que se dirija ante la institución correspondiente, que en este caso sería la Fiscalía General de la Nación, los llamados a resolver y adelantar la acción penal contra el sujeto activo, porque estamos hablando de conductas típicas penales. Aquí el dolo cambia, aquí no estamos hablando del dolo laboral, estamos hablando de un dolo penal, pero los requisitos para que la conducta del acoso sexual sea considerado, se adecue típicamente, son muy similares. La conducta también debe ser sistemática. La conducta también debe ser demostrable. Y la conducta debe tener una intencionalidad específica, es decir, una conducta dolosa. Pero en este caso, cuando se habla de una conducta dolosa por parte del acoso laboral, del acoso sexual, perdón, la conducta no tiene que generar la materialización del acto sexual, porque en el acoso sexual el delito no se da por la consumación del acto, porque de presentarse la consumación del acto podríamos estar hablando de la configuración de otro delito, dependiendo, digamos, de la violencia que se haya ejercido. El acoso sexual, la adecuación típica se da por el hostigamiento, por el asedio, por el acoso, con fines sexuales no consentidos precisamente. Entonces, como les decía, para que el acoso sexual se presente, debe existir una asimetría de poder. En este caso, la asimetría de poder se puede dar por diferencias de edad, por cargos o posiciones socioeconómicas, pero también se puede dar por género, por estatus, entre otros. Es decir, por eso el acoso sexual no solo se da en las relaciones laborales, se puede dar en una universidad, se puede dar en una congregación religiosa, se puede dar en un grupo cultural, se puede dar en muchos escenarios en donde exista esta asimetría de poder, ¿cierto? Para el acoso sexual. Basándonos en las relaciones de trabajo, por eso normalmente se habla de acoso laboral sexual o acoso sexual laboral, porque es un acoso sexual que se fundamenta en una asimetría de poder basada en los cargos, pero también se puede dar un acoso laboral sexual, aunque no haya diferencia de cargos, sí por un tema por ejemplo, diferencias de edad, que genera también una asimetría de poder cuando una persona es mucho mayor que la otra, o cuando conforme a los estereotipos de género, entonces se puede dar acoso sexual también basado en en los estereotipos que desafortunadamente la sociedad ha generado, sobre todo contra las mujeres o la población LGBTIQ+. Ahora, como el acosador debe tener una relación de poder o superioridad con la víctima, cuando hablamos, como les decía, los verbos rectores, en este caso son hostigar, acosar y perseguir, es decir, que se presente esta conducta se configura el acoso sexual, no tiene que darse el acto sexual. Y el elemento subjetivo del tipo penal, en este caso, es el fin sexual. Miren que en el acoso laboral, el fin es la conducta que tiene una intencionalidad específica, era generar miedo, terror, angustia, desmotivación laboral e inducir a la renuncia.
en la conducta del acoso sexual, el fin debe ser un fin sexual, es decir, beneficiarse de favores sexuales, que pueden ser para mí o para un tercero. Pero ese es el objetivo del acosador sexual, un beneficio que tiene un fin sexual, ¿sí? Ojo, teniendo presente que el fin sexual no se consigue simplemente con el acceso, digamos, o la consumación del acto sexual. El fin sexual se puede encontrar o se puede manifestar de diversas maneras, ya lo vamos a ver. Ahora, para que se hable de acoso sexual, la víctima debe recibir una clara afectación. No puede ser por eso una situación esporádica, debe ser recurrente y que afecte a la víctima física y psicológicamente para que se pueda hablar del acoso sexual. La Corte Suprema de Justicia, como máximo tribunal de cierre de la jurisdicción ordinaria, que tiene que ver con la parte penal, porque aquí estamos hablando de la parte penal del acoso sexual, ha establecido un precedente, es que el acoso sexual es una conducta que debe ser claramente inaceptable porque es una afrenta que busca de alguna manera cosificar al sujeto pasivo, en la mayoría de los casos las mujeres, porque les da el trato de cosa. Eso significa cosificar, darle el trato de cosa a un ser humano. Entonces, declarar, por ejemplo, que las trabajadoras deban aceptar cortejos lascivos. Lascivos son desobligantes, ofensivos, libidinosos e insinuantes de sus jefes en el marco de relaciones de poder porque se encuentran bajo una condición de subordinación, es un estereotipo que claramente agudiza o maximiza la violencia de género. ¿Por qué? Porque busca cosificarlas, entendiendo que bajo la construcción social que hemos tenido, eso halaga a una mujer, claramente una conducta desproporcionada, porque bajo ese estereotipo nos han construido y muchas mujeres lo han entendido así. Hace unos años yo daba una charla sobre acoso sexual en una universidad y una señora de una edad ya avanzada me decía, bueno, pero si yo me hubiese quejado de todo lo que usted manifiesta, claramente no hubiera tenido la posibilidad de llegar hasta cerca de mi edad de pensión, porque eso es muy normal en las condiciones laborales. Y yo le decía, precisamente lo que la construcción social nos ha llevado a entender es que debemos normalizar esa conducta y tanto así que las mujeres lo han normalizado en algunos casos. Pero esa construcción ha venido deconstruyéndose y hemos entendido que los estereotipos de género no pueden llegar a menoscabar y a precarizar las condiciones de dignidad de un ser humano, llámese hombre o mujer, en relación a una condición de trabajo. Ahora, para que se hable de acoso sexual, ya sabemos que debe tratarse de actos habituales y con permanencia en el tiempo. Quiere decir esto que los actos aislados y aleatorios no se pueden adecuar dentro de este tipo penal. Ahora, es importante también distinguir un concepto, porque el Código Penal habla de el que acose, asedie o persiga con fines sexuales no consentidos. Y acá también es muy importante. ¿Cómo se establece un límite entre lo consentido y lo no consentido? Es decir, entre lo que yo acepto y lo que no acepto. Esa sería la mayor dificultad cuando se habla de acoso sexual. La sala penal de la Corte ha establecido que para que el delito del acoso sexual se acredite que hubo un asedio con fines sexuales en el que no existió ese consentimiento, tiene que manifestarse por parte del sujeto pasivo, es decir, de la víctima. Es decir, cuando el consentimiento es libre, así existe una asimetría, no se podría hablar de acoso sexual, porque podríamos estar hablando de un simple cortejo o de una conducta que para la otra persona no es incómoda ni ofensiva. Entonces, en este caso no se podría hablar de acoso sexual. Para que se hable de acoso sexual es porque la conducta que yo ejerzo hacia el sujeto pasivo, para él o para ella es incómoda, es ofensiva, es desagradable. Ahora, ¿cómo se manifiesta el no? Entonces, es claro que en el común denominador de la gente se ha acuñado un concepto y lo voy a traer a colación, y es que
la famosa frase de el que calla, otorga. Entonces muchas veces hemos entendido que cuando se le hace cierta insinuación a una mujer y que ella guarda silencio, se debe interpretar como una aceptación y como de alguna manera avalar la conducta por parte de ella. Pero la Corte ha sido clara en manifestar que el no se puede expresar de diferentes maneras. Entonces, como la mujer es un ser humano digno, valioso y capaz de tomar decisiones, tiene muchas formas de manifestar el no. Entonces, el no lo puede manifestar de manera expresa y contundente, diciéndole a la otra parte, mire, por favor, este tipo de conductas conmigo, trate de no realizarlas en adelante porque yo no concibo o no consiento ese tipo de conductas. Es una manifestación expresa del no. Pero también se puede manifestar de otras maneras, como callando, guardando silencio o no aceptando de alguna manera ese tipo de conductas cuando, por ejemplo, el sujeto activo hace insinuaciones de salir o de invitarla a lugares que no tienen ninguna relación con el trabajo. Esa manifestación del no también se puede dar con el simple silencio por parte de la mujer, en este caso, si es ella la víctima del acoso sexual. Entonces, acá lo importante es que el no siempre se tiene que manifestar de manera expresa. También se puede hacer de manera, de otras formas, es decir, hablando de manifestaciones tácitas en donde el sujeto pasivo, o en este caso, por ejemplo, por tomar referencia a una mujer, lo hace expreso de otra manera, simplemente guardando silencio, por ejemplo. Entonces, ahora sobre el fin sexual, también es importante tener claro que se puede expresar de diversas maneras, porque se puede hacer por medio de un lenguaje verbal o por medio de un lenguaje no verbal. Entonces, el acosador que pretende una satisfacción sexual de otra persona puede comunicar esa pretensión de forma directa, es decir, por medio del uso de la palabra, ya sea por medio de dispositivos electrónicos, grupos de WhatsApp, correos electrónicos, pero también lo puede hacer de manera indirecta, cuando sus manifestaciones, por ejemplo, gestos, miradas, ademanes, el lenguaje corporal. Entonces, ese tipo de manifestación también puede dar a entender el fin sexual que tiene el sujeto activo. No olvidemos que en el acoso sexual el dolo cambia y ya estamos hablando de un dolo penal que tiene que ver con el fin sexual. Y como les decía, acá estos apartes que encontramos en esta presentación son tomados de una sentencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que la Corte dice, incluso ante la revolución digital, es posible que nunca haya contacto físico entre una víctima y un victimario, porque existe la posibilidad de acceder al fin sexual a través de cámaras, computadores, realidades virtuales que permitan al acosador obtener una satisfacción sexual. Por eso no siempre se habla del acceso al contacto físico, porque existen otras maneras de acceder a esa satisfacción sexual. ¿Listo? Ahora, ¿qué preguntas me puedo yo hacer ya teniendo claro la diferencia entre el acoso laboral y el acoso sexual? Como les decía, aquí la idea no es entrar a analizar en detalle la ley 1010 porque eso sería objeto de otro encuentro donde ya analizamos claramente las conductas de acoso o las modalidades de acoso laboral, sino distinguir la diferencia entre el acoso laboral y el acoso sexual. La principal diferencia es en el tercer criterio, es el dolo. En el acoso laboral, el dolo es laboral y en el acoso sexual, el dolo es penal, porque lo que busca es beneficiarse de favores sexuales, aunque no se acceda al acto sexual en sus diferentes modalidades. Entonces, otra diferencia es que en el acoso laboral el comité de convivencia tiene facultades dentro de las acciones preventivas. En el acoso sexual el comité no tiene competencia y su competencia irá más allá del límite de acompañar psicológicamente al sujeto pasivo para que acceda a presentar la queja ante la instancia correspondiente, en este caso la Fiscalía General de la Nación, por tratarse de un delito, para que ésta adelante el trámite de la acción penal correspondiente. ¿Qué pregunta me puedo hacer para poder avisorar una posible conducta de acoso laboral en el trabajo? Entonces, por ejemplo,
Me siento desmotivado, angustiado de llegar al lugar de trabajo por la forma como me tratan mis superiores o mis compañeros. Mi superior se niega a comunicar o hablarse o reunirse conmigo. Algunos de mis compañeros me ignoran, me excluyen, fingen no verme, no me devuelven el saludo, por ejemplo. Mis sugerencias y opiniones son ignoradas de manera sistemática e intencional. Me gritan, elevan la voz con el objeto de intimidarme. Me interrumpen continuamente impidiéndome expresarme. Prohíben a mis compañeros o colegas hablar conmigo. Inventan o difunden rumores, calumnias acerca de mí de manera malintencionada. Menosprecian y hablan mal de mi trabajo sistemáticamente. Me atribuyen malintencionadamente conductas ilícitas o antiéticas contra la empresa o los clientes para perjudicar mi imagen y mi reputación. Me dejan, perdón, sin ningún trabajo que hacer, ni siquiera iniciativa propia, y luego me acusan de no hacer nada o de ser perezoso, por ejemplo. Entonces, estas son preguntas que yo me puedo hacer para identificar conductas de acoso laboral. ¿Listo? Por ejemplo, evalúan mi trabajo y desempeño sistemáticamente de forma negativa e inequitativa. Se me recuerda con regularidad que puedo perder mi empleo. Me asignan tareas o trabajos absurdos o sin sentido, o me asignan trabajos por debajo de mi capacidad profesional o mis competencias para humillarme o agobiarme. Estas son algunas preguntas que nosotros podríamos hacernos para evidenciar, pues, de manera muy plana y ligera, posibles conductas de acoso laboral en el trabajo. Ya lo que tiene que ver con el acoso sexual, como les decía previamente, ese tipo de conductas requieren un análisis muy particular, el cual, como les comentaba, no es del resorte del comité de convivencia, pero el comité debe tener la competencia para identificarlas y darle el tratamiento que corresponde ante las instituciones que están facultadas para resolver ese tipo de delitos y darle el trámite y sobre todo generar la confianza y la protección para el sujeto pasivo, evitando la revictimización de la víctima en algunos casos. Por ejemplo, cuando se le dice a una mujer, bueno, usted sufrió, ha sido sujeto de acoso sexual, pero también mire usted cómo se viste, por ejemplo. ¿Qué estoy haciendo yo ahí? Estoy revictimizándola, porque ya es víctima del acoso y ahora adicionalmente lo que estoy haciendo es revictimizarla por su manera de vestir. Entonces, creo que con esto, pues de manera muy sencilla, logramos entender la diferencia entre el acoso laboral, el acoso sexual y la facultad que se le ha entregado al comité de convivencia para que actúe en una y distinga la diferencia y pueda acompañar en caso de presentarse una queja por una queja de acoso sexual para presentar la acción penal ante la fiscalía. Entonces, no sé si tengan preguntas. Profe Roberto, muchísimas gracias por el espacio. Vamos a darle un espacio también al profe Alexander, que también va a estar ahí dirigiéndonos un poco con el tema de las preguntas. Si pueden hacer sus preguntas por el chat, sería excelente, o si desean compartirlo también por el audio, aquí estamos presentes. No sé si el profe Alexander está por ahí. Sí, sí. Buenas noches. Buenas noches. Doctor, muchísimas gracias por esta gran información, supremamente importante para las organizaciones. En este momento aquí me encuentro con estudiantes de sexto semestre de Administración de Empresas. Están muy atentos a la conferencia y hablamos un poco aquí, discutimos mientras usted quiera sobre la responsabilidad. ¿Qué responsabilidad tiene el representante legal cuando por omisión, ¿sí? Permite que en las organizaciones ocurran estos casos tanto de acoso laboral como de acoso sexual? Bueno, para el tema del acoso laboral, la sanción podría ir por la displicencia por parte de la organización al ser tolerantes ante la conducta. Entonces, si el sujeto pasivo acude ante el inspector del trabajo,
podría imponer una sanción al comité de convivencia, a la empresa, perdón, por no tener el comité de convivencia o por no brindarle las capacitaciones necesarias. Sin embargo, si acude ante el juez laboral, se podría llegar a sancionar y a condenar al empleador por la tolerancia de la conducta, hasta con una sanción de 10 salarios mínimos y también con hasta el 50% del pago de los gastos médicos en que haya incurrido la EPS previa atención médica del sujeto pasivo si se trata de si serán reconocidas prestaciones económicas o asistenciales. Ya cuando hablamos del tema penal, el tema penal sí reviste un análisis distinto, porque en el tema penal la conducta y la responsabilidad penal es individual. Entonces, yo no podría entrar a recibir que se me endilgue una responsabilidad penal derivada de una conducta de acoso sexual, porque no soy yo el responsable de que una persona adelante ese tipo de conductas contra un sujeto, contra una persona. Sin embargo, podría llegar a demostrarse, por ejemplo, que el beneficio si quien se va a beneficiar del favor sexual no es el propio acosador, porque es que cuando se habla del acoso sexual, el beneficio sexual puede ser para él mismo o para un tercero. Pero también se podría entrar a hablar de una responsabilidad civil por unos daños y unos perjuicios. Pero en tema del acoso laboral, sí, la norma ya estableció una posible sanción. Para efectos del acoso sexual se tendría que entrar a analizar la participación del representante legal en la consumación de la conducta por el delito. Recordarles nuevamente a todos que por favor les agradecemos que puedan diligenciar la asistencia para quedar así súper bien con su colaboración, por favor. Entonces ahí en el chat está el link de asistencia para que nos puedan colaborar. No sé, profe Roberto, si tenga alguna otra afirmación. No, ya como les decía, si en una posible, digamos, un posible webinar en adelante podamos ya hablar específicamente del acoso laboral, pues podemos entrar a analizar en detalle cada una de las modalidades. Digamos que el objetivo de este encuentro era poder distinguir la diferencia entre el acoso laboral y el acoso sexual de manera mucho más detallada. Listo, sí, Bueno, señor. una cosita, esto se aborda en la especialización, ¿sí? ¿Sí? Digamos que, ¿en qué curso se aborda este tipo de temas? Claro, cuando dentro del programa de posgrado que tiene la universidad, hay una asignatura en donde se aborda toda la parte legal correspondiente al sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo y al sistema general de riesgos laborales. Evidentemente, será ahí donde vamos a entrar a estudiar también en detalle estos conceptos, porque el perfil del salubrista, que se conoce como aquella persona que ejerce la prevención de enfermedades y accidentes que pueden tener relación con el trabajo, debe entender la diferencia entre el acoso laboral y el acoso sexual, porque va a ser el llamado a crear dentro de las organizaciones el comité de convivencia y a capacitarlo. Entonces, dentro de esta asignatura donde abordamos el marco legal de la seguridad y salud del trabajo y el sistema general de riesgos laborales, se realiza el análisis de estos temas también. Listo, entonces, doctor Roberto, le agradecemos muy grandemente su participación en esta charla. Muchísimas gracias. Entonces, damos por terminada esta capacitación. Muchas gracias a ustedes por el tiempo. Gracias, buenas noches. Gracias, doctor. Muchas gracias, Jennifer. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Listo, hasta luego.